Bueno, el atajo que vamos a ver en esta ocasión es muy importante. Vamos a ver cómo hacer agrupaciones con los paréntesis. Y tengo aquí este ejemplo con este header que es bastante complejo porque tiene dentro varias cosas. Por ejemplo, aquí tiene su menú de navegación con estos ítems. Dentro tiene también un figure, quizás para poner el logo de la página, con su imagen y su fig caption. Y también tiene un título, un H1. Pues todo esto lo podemos hacer con una sola línea, pero a modo de agrupaciones. Y vamos a ver cómo. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la etiqueta principal, así que la ponemos aquí nuestro header y después ponemos el operativo del mayor para hacer los hijos. Y aquí tenemos tres hijos a la misma altura, tenemos tres hermanos, el nav, el figure y el H1. Por lo tanto, habría que hacer así, nav más figure más H1, y si yo doy tabulador, ahí vemos que se forman dos, ¿ok? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora, para que esto no sea así como lo hagamos, es... Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ver que todo esto es un conjunto, ¿verdad? Aquí dentro hay sus propias características, es un conjunto independiente. Entonces aquí ponemos el símbolo de los paréntesis y ahí haremos ese conjunto. Aquí ponemos el más para hacer el siguiente hijo, el otro hermano, y este es otro conjunto. Por lo tanto, ponemos otro paréntesis y ponemos en el más y hacemos el H1, que es el último de los hermanos. Entonces aquí tendremos el menú de navegación. Aquí tendremos el figure y aquí tendremos nuestro H1. Vamos a comenzar con el menú de navegación, puesto que esto ya sabemos, lo hemos visto cómo se hace. Aquí dentro, en este menú de navegación, tendremos que poner nav, dentro la UL, dentro 5 LIs y dentro de cada LI tenemos que poner nuestro enlace. Este código es el del vídeo pasado, es muy sencillito. Aquí ustedes ven como dentro del nav está la UL, aquí pongo el símbolo de hijo, dentro de la UL están los LIs, que hay 5, ahí están los 5 LIs y cada uno tiene un A dentro, un enlace. Pues ya tenemos creado el conjunto de este código con el operativo del paréntesis. Y ahora nos toca hacer el figure. Bueno, ¿qué es el figure? El figure tenemos el padre y dentro tenemos dos hijos, ¿no? Y como esto también es algo independiente, pues nos creamos otro paréntesis y aquí dentro ponemos img más fig caption, ¿ok? Y ahora nos venimos al final de la línea y le damos tabulador y ahí tenemos toda la estructura creada de una. ¿Vieron? Si yo aquí, he regresado al código pulsando control Z. Si yo aquí, este último paréntesis, vamos a repetir la parte del figure, que quizás sea un poco la que puede costarnos más. A ver, ahora repetimos el figure. Imagínense que yo aquí hubiera puesto el figure y hubiera dicho así, sin paréntesis, img más fig caption, sin paréntesis, ¿ok? Cuando yo quiera ir al tabulador, también se podría haber creado. ¿Ven? Entonces ustedes entienden que los paréntesis siempre se pueden poner, pero pónganlos cuando realmente vayan a crear un conjunto que necesite ser separado. Algunas cosas no tienen por qué ser separadas porque ya se sobreentiende, ¿no? Si yo aquí digo que el figure dentro tiene todo esto, pues es lógico, ¿no? Que todo esto está dentro del figure. Porque aquí ya esto lo estamos independizando del resto con este paréntesis global. Podríamos poner paréntesis a cada cosa, pero no hace falta que ustedes lo hagan. Así que recuerden, este operativo de los paréntesis, cuando se acostumbren y hagan muchas prácticas y lo utilicen mucho en su escritura del código, les va a ser muy potente porque vieron que con una sola línea, si ustedes tienen claro en su cabeza cuál es el código final que quieren lograr, con una sola línea, vean cuánto tiempo se ahorran de escritura. Pues espero que te haya gustado este vídeo, así que puedes darle a like, compartir, suscribirte y continuamos con más atajos.